Muy buenas noches. La última lección, la lección anterior, hablamos acerca de la doctrina de la Iglesia, que es uno de los fundamentos de nuestra fe, conocer qué es la Iglesia local, la Iglesia universal. Hablamos dos de las principales funciones de la Iglesia, que es la comunión y la adoración. En esta lección, que sería la segunda parte, vamos a hablar acerca de algunos aspectos también relacionados con la Iglesia, que particularmente es la observancia de las ordenanzas establecidas en las Escrituras, y un aspecto también fundamental que no está incluido en el manual, yo lo anexé, que es acerca de la importancia de la disciplina dentro de la Iglesia. Ese es un tema que desgraciadamente a través del tiempo se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo. Hay grupos en donde no se toca para nada, todo es amor, fraternidad, comunión, y por otro lado hay iglesias que se van a un extremo, sobre todo iglesias muy legalistas, que se van al extremo de por cualquier cosa imponer disciplinas, sanciones, etcétera, ¿no? Con reglamentos demasiado rígidos. Entonces debemos buscar no un término medio, sino más bien de acuerdo a cómo lo enseña las Escrituras. Así que pues vamos a hacer una oración y vamos a dar inicio a nuestra lección de esta noche. Bendito Dios, agradecemos, Señor, que nos des la oportunidad de poder compartir estos fundamentos de la fe para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento, para afirmarnos más y más, Señor, en lo que tú nos enseñas a través de tu revelación, que es tu palabra escrita, Señor, que has dado por inspiración a través de tu Espíritu Santo. Ella es la que nos rige, ella es autoridad para nosotros, Señor, en todo aspecto de conducta y práctica, todo lo relacionado a la fe, Señor, ella es autoridad para nosotros. Y en este caso que vamos a hablar de la Iglesia, te pedimos que tú nos ilumines, nos des entendimiento para que realmente tengamos una práctica acorde a lo que tú has establecido en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso y santo de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues vamos entonces a nuestra lección que está en el PDF. Vamos hacia allá. Vamos a abrirlo aquí. Entonces tenemos las ordenanzas de la Iglesia, lección 9, parte 2. Y bueno, dentro de estas ordenanzas vamos a hablar de lo que es, lo que implica el significado del bautismo en agua y lo que es, lo que significa, cómo debemos considerarlo y en qué actitud debemos tomar la Cena del Señor, o también se le llama Santa Cena. Hay un poco de controversia ahí porque ese adjetivo de Santa Cena dentro de las iglesias protestantes se ha limitado un poco el uso, porque esto históricamente es una herencia de la Iglesia Católica que se le ha dado a muchas cosas este término santo, ¿no? Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo, el Santo Padre, la Santa Iglesia, la Santa Cena. Entonces, algunos consideran que es más apropiado es la Cena del Señor o el pan de la comunión, también en algunos casos así lo mencionan. Y bueno, en realidad se puede usar indistintamente, lo importante es que tengamos claro qué significa, qué es lo que implica. Bien. Entonces vamos a hablar en primer lugar acerca de la ordenanza del bautismo. Voy a buscar aquí mi marcador para tenerlo a la mano, mi resaltador, para que cualquier cosa podamos aquí ir marcando en nuestras diapositivas. Entonces, la ordenanza del bautismo. El bautismo fue instituido por el Señor, en primer lugar, y practicado por los primeros creyentes. Como se explica en las Escrituras, el bautismo era la declaración del creyente de su identificación con Jesucristo, en su muerte, entierro y resurrección. Claramente el bautismo era practicado por la iglesia primitiva y por lo tanto creemos que esta ordenanza debe practicarse en la iglesia el día de hoy. Entonces, básicamente el bautismo
es un acto donde conmemoramos juntamente con Jesús su muerte, en este caso un símbolo de la muerte del creyente, su entierro o sepultura al bajar a las aguas y su resurrección futura al ser levantado del agua. De hecho, así lo declaran las Escrituras también. Ahorita vamos a ver algunos textos, pero esto es lo importante. Pero es una representación que el Señor Jesús estableció, es un mandato del Señor, ¿sí? No se concibe un creyente que se haya arrepentido, que tenga su fe en Jesucristo, que se niegue a bautizarse. No, esto no puede ser. En el concepto cristiano bíblico, la persona que entregaba su vida a Jesús, el acto inmediato que seguía era bautizarse para dar una evidencia pública de su fe en Jesús y de su unión con la iglesia. Entonces, así es como también debemos tomarlo nosotros el día de hoy. Bueno, ¿por qué bautizar? Nosotros bautizamos porque el bautismo, en primer lugar, es una orden del Señor. Mateo 28:19, el Señor Jesucristo dijo que ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta es la fórmula bautismal. Al bajar al creyente a las aguas del bautismo, debe ser sumergido en imitación al ejemplo del Señor Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista, sepultado en el agua, y entonces se menciona que se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la forma bíblica como está establecido. El bautismo era practicado por la iglesia primitiva. Hay varios textos que nos hacen constar esto. Vamos a leer solamente un par de ellos. Vamos a buscar nuestra Biblia. Hechos 2:41. Me parece que ya tengo aquí algunos versículos, déjenme ver. Bueno, vamos a buscarlo. Que parece que aquí está. Hechos 2:41. Aquí tenemos el texto. Voy a centrarlo un poco más. Dice aquí, así que los que recibieron su palabra de Pedro en el día de Pentecostés, que es el que predica, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahora, ¿qué sigue a este bautismo? O sea, obviamente son bautizados porque el antecedente es que creen en la predicación de Pedro, creen en Jesús, reconocen lo que él les dice, que ellos habían dado muerte al santo, a quien Dios había elegido y había enviado para la salvación. Entonces ellos creen, son bautizados, y posteriormente dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? Pues se añadieron a la iglesia, al grupo de creyentes, y perseveraban todos juntos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que en el libro de los Hechos esto es una constante. Vamos a ver otro texto, Hechos 8, 26, 39. Hechos 8, 26, 39. Aquí lo tenemos. Es un pasaje muy hermoso, muy interesante. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Obviamente aquí se entiende que dentro de la exposición del evangelio que hizo Felipe el eunuco, incluyó la importancia del significado del bautismo, de manera que él pregunta esto, ¿no?, a manera de petición. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la condición para ser bautizado, el que la persona testifique públicamente y dé evidencia de una fe genuina. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces vemos una vez más que posterior a el poner fe en Jesucristo, recibir el evangelio, creer, confesar su fe y dar evidencia de esa fe, posteriormente lo que corresponde es bautizarse como testimonio de haber creído en Jesucristo y también un testimonio público de que esa persona se incorpora al seno de la iglesia. Vamos a ver un pasaje más en Hechos 10, 44 al 48. Aquí lo tenemos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, aquí está Pedro predicando en casa de Cornelio. Ese es el pasaje de Hechos 10. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Estas personas, al creer, al escuchar lo que Pedro les testificaba, ellos creyeron y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Eso es un acto espiritual que hace el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo reconoce a los genuinos creyentes que son incorporados a la iglesia. Eso es un acto espiritual que viene como consecuencia de la fe, es una operación del Espíritu Santo. En este caso se dio de esta manera y entonces Pedro observa la notoriedad de este hecho y entonces dice: ¿puede alguno impedir el agua? Entonces, ¿qué vino a continuación? El ser bautizados con agua como testimonio de que eran ya creyentes, de que creyeron en el anuncio que Pedro les hizo del Evangelio de Jesucristo. Bien. ¿Quién debe ser bautizado? Bueno, en las Escrituras vemos ejemplos de discípulos o seguidores de Cristo, creyentes y aquellos quienes recibieron el Espíritu Santo bautizándose. Ya lo leímos, lo vimos en Mateo 28, 19, los discípulos o seguidores de Cristo, ellos deben ser bautizados para dar testimonio de haber puesto su fe en Jesús y que se incorporan y se sujetan a la comunión de la iglesia. Creyentes, como ya leímos estos pasajes de Hechos, hay varios pasajes más donde ustedes pueden corroborarlo, quienes recibieron el Espíritu Santo, como en el caso que leímos en Hechos 10, 44 al 48 de Cornelio con su casa. Así que concluimos que aquellos quienes han confesado a Jesucristo como su Salvador y Señor
personalmente, entonces han confesado, ¿sí? O sea que son cristianos, ellos deben ser bautizados. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de Felipe con el etíope, ¿no? Que al dar testimonio de su fe, pues Felipe inmediatamente lo bautiza. Entonces, esto es el seguimiento, este es el orden que se debe de seguir, que nos marcan las Escrituras. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene esto? Bueno, ¿qué significado tiene el bautismo? El bautismo es un reconocimiento de la identificación del creyente con Cristo. Entonces, es un reconocimiento de la identificación del creyente con Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, que se identifica con Cristo en su muerte, que se identifica con Cristo en su sepultura, en su entierro, y que se identifica también con Cristo en su resurrección. Vamos a leer Romanos 6, 3 y 4. Romanos 6, 3 y 4. Tenemos aquí este pasaje. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, la inmersión en el agua, es de lo que se está refiriendo este pasaje. A fin, o sea, con el propósito de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, una vida que testifique de esa unión con Cristo. Entonces, es un acto de fe, es una proclamación pública, pero esto no tendría ningún sentido si quien se bautiza primero no entiende el sacrificio de Cristo por él, su muerte expiatoria, todo lo que acontece en la cruz, se reconoce a sí mismo como pecador, redimido, que solo es justificado por la fe en Jesús. Entonces entiende el significado del bautismo, entiende que al bajar a las aguas es un testimonio público donde él está declarando su obediencia a Cristo, está declarando su identificación con Cristo, su unión con Cristo y su unión con la iglesia. Entonces es muy importante estos tres aspectos. En el bautismo entonces se testifica de su unión o su identificación del creyente con la muerte de Cristo, se identifica con la sepultura de Cristo, su entierro y su resurrección. Estos tres elementos son fundamentales. Ahora también quiero decir algo muy importante. En algunos círculos cristianos, a mí me tocó escucharlo muchas veces, que cuando se discipulaba a alguien para ser bautizado se le decía: pero piénsalo bien, le decían, piénsalo bien, porque ya no hay vuelta atrás. Si te bautizas ya no puedes pecar, ya no puedes mentir ni robar, ya debes dar un cambio radical. Piénsalo bien, porque esto no es un juego. A ver, es un acto de fe, o sea, creemos, tenemos la conciencia en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios nos da el don de la fe para creer en Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados. Eso implica un pleno reconocimiento de quién es Dios, de la santidad de Dios, de nuestra pecaminosidad, de las consecuencias de nuestro pecado y de la obra de Cristo para nuestra salvación. Entonces nos arrepentimos, creemos, nos bautizamos como un acto de obediencia, un acto público de testimonio. Pero estamos en el proceso, entramos al proceso. El Espíritu Santo es quien ejecuta por medio de la palabra, al estudiar la palabra, memorizar la palabra, estudiar la palabra, vivir la palabra, es quien ejecuta el proceso de santificación, lo cual es progresivo. Entonces, corremos aún riesgos de pecar, ¿sí? Estamos en este cuerpo, en este mundo, en esta carne. Lo importante es que tengamos la conciencia de la obra de Dios a través de Jesucristo a nuestro favor, y que nos pongamos a cuentas, como dice Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es un proceso. Nos llega a suceder a todos los cristianos. Pecamos con nuestra mente, pecamos con nuestras palabras, pecamos con nuestras actitudes, ¿sí? Entonces, esto es algo que debemos entender. Entonces, esto significa
que no porque reconozcamos que aún podemos pecar, entonces no nos vamos a bautizar. No, debemos hacerlo como un acto de obediencia, de sujeción al Señor, ¿sí? Y en lo sucesivo, pues afirmarnos, unirnos a la iglesia, perseverar en la iglesia para que este proceso de santificación se consolide en nosotros, alejarnos cada vez más del pecado, pero reconociendo que mientras estemos en este cuerpo, en este mundo, corremos siempre el riesgo de caer en pecados que inmediatamente debemos, obviamente, confesar. Otra cosa que también quiero mencionar, que no debemos condicionar a Dios para nuestro bautismo. Porque me sucedió en una ocasión que llegué a una iglesia, entonces empecé a revisar, a conocer a los hermanos, a ver sus antecedentes, y había varios hermanos que tenían tiempo en la iglesia y no se habían bautizado, no se habían convocado bautismos. Entonces empecé a reunirlos, empecé a platicar con ellos para prepararlos para el bautismo, aunque ellos ya tenían tiempo asistiendo a la iglesia, daban testimonio de creer en Jesús. Y había una hermanita que ya tenía como 5 o 6 años que iba a la iglesia con su esposo, con su familia. Entonces, cuando le dije, hermana, pero usted no se ha bautizado, ¿no? Bueno, hermana, pues yo creo que ya es tiempo, ya es bastante tiempo realmente como para bautizarse. Eso no debe dejarse pasar tanto tiempo. Y cuando yo le hice la invitación para bautizarse, dice, no, hermano, es que yo tengo esta enfermedad. Le daban dolores de cabeza muy fuertes. Dice, es que tengo esta enfermedad y vea, yo le he pedido a Dios en todo este tiempo y no me ha sanado. Entonces dice, ¿cómo me voy a bautizar? Entonces, ¿qué era lo que me estaba diciendo? O sea, que como ella no había visto respuesta de Dios en su problema que tenía, de estos dolores que le venían, entonces ella ¿cómo se iba a comprometer con Dios? ¿Cómo se iba a bautizar si no recibía respuesta? Entonces, pues no, y no se bautizó. No sé si después estuvimos en esa iglesia durante 6 años y pues bueno, era la invitación, yo le hacía la invitación, pero no sé si después se habrá bautizado, no lo sé. ¿Qué pasa ahí? Cuando una persona cree en Jesucristo, y bueno, me estoy adelantando un poco, aunque lo mencioné al rato muy rápido, pero cuando una persona cree en Jesucristo, su obligación es bautizarse. Una persona que está imposibilitada de bautizarse, si realmente cree en Jesús y no puede bautizarse, por ejemplo, una persona que esté en una enfermedad terminal, que esté ya en un hospital y crea en Jesús y no haya oportunidad de bautizarse, puede tener la plena seguridad, la certeza de que es salva. Tomemos como ejemplo el ladrón en la cruz. No hubo oportunidad de bautizarse y con todo el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, el Señor validó su salvación. Pero si una persona dice creer en Jesús, tiene oportunidad de bautizarse, como en este ejemplo que les estoy dando y algunos otros, y por algún motivo absurdo no se bautizan teniendo la oportunidad, podemos incluso dudar de la verdadera convicción y conversión de esa persona, ¿sí? Porque inmediatamente un discípulo lo que quiere es obedecer al Señor, ¿sí? Hay quienes se resisten de maneras ridículas. En una ocasión también, en otra congregación donde estuve también pastoreando, habían unos jóvenes igual, ya tenían tiempo en la iglesia, platiqué igual con ellos. Bueno, hay cosas tan absurdas. Cuando hablé con su mamá de algunos de ellos, decía, no, porque les preguntaba incluso si ellos eran cristianos y habían confesado su fe en Jesús, porque yo los estaba invitando a bautizarse. Y ellos dicen, pues no sé, pregúntale a mi mamá. O sea, bueno, ya eran mayores de edad. Cuando hablo con la hermana dice, no, pues ellos son cristianos desde el vientre de su madre. Entonces, hay veces que se manejan este tipo de cosas absurdas, ¿no? Ya después yo tuve que hablar con ellos tuvieron que confesar su fe en Jesús. Bueno, fue todo un proceso, después se bautizaron. Y había un joven también que cuando yo le insistí para bautizarse, dice, no, yo me bautizaré cuando yo sienta. Dice, no, a mí, yo no me voy a bautizar porque me lo pida un pastorcito, dice, un pastorcito. Entonces, pues no, esas son cosas pues ridículas realmente y pues no, realmente esta persona pues no tenía una fe genuina en el Señor. Pero bueno, estas cosas suceden y yo espero que ustedes no hayan pasado por estas cosas, pero son muy comunes. Y espero que si alguna vez ustedes pensaron
algo así, pues se arrepientan y yo espero que ustedes tomen con seriedad la cuestión del bautismo. Y si usted tiene ya tiempo y no se ha bautizado, pues recapacite cuál es su relación con el Señor, si realmente es genuina su fe, y si lo es, pues sujétese al liderazgo de su iglesia, platique con ellos y es tiempo de bautizarse. Bueno, el bautismo es un reconocimiento que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, con Jesús. Sí, es un testimonio público de nuestra unión con Cristo en la cruz. Pablo también lo dice ahí en Gálatas. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, y una profesión de que de aquí en adelante andemos en una vida nueva, en una vida apartada para el Señor, consagrarnos cada día, tener esa noción que ya no nos pertenecemos, fuimos comprados a precio de sangre, somos del Señor. Y por medio del bautismo pues también testificamos de nuestra unión con Cristo. Entonces, tener esa conciencia de que ya no somos personalmente, no somos dueños de nosotros mismos, ni de nuestro tiempo, ni de nada. De todo es dueño el Señor. Así lo debemos considerar siempre. Bueno, ¿cómo debemos bautizar? Creemos que una persona debe ser bautizada sumergiéndola en agua. La palabra bautismo fue transliterada de la palabra baptizo, que significa abrumar completamente, sumergir o hundir. Esta palabra se utilizaba cuando se preparaba un tinte para la lana, y entonces la lana se sumergía en ese tinte, se sacaba, se dejaba secar, y entonces esa lana pues ya tenía otras características, otras cualidades, ya podía ser apta para tejidos, ¿sí? Entonces cambiaba sus cualidades. El bautismo sucedía donde había mucha agua. Podemos ver en Juan 3:23, vamos a leerlo rápidamente. Juan 3:23, me parece que ese texto no lo tengo aquí. Juan 3:23. Vamos a ver más abajo. Dice: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces, una cualidad que nos dice este texto es que Juan bautizaba, nos habla de un lugar, pero dice una característica, dice, porque había allí muchas aguas. O sea, no solamente podemos pensar que había manantiales abundantes, sino muchas aguas en el sentido de que eran aguas apropiadas para el bautismo, en el sentido de que eran lo suficientemente profundas para llevarlo a cabo. Y dice, cuando bautizaban, ellos descendían al agua, es decir, se metían al agua. Ya leímos en Hechos, se metían al agua y salían del agua. Lo podemos leer también en Mateo 3:16, cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice, subiendo del agua, saliendo del agua. Entonces da la idea de que era abundancia de agua y se hacía el bautismo por inmersión. Hay algunas tradiciones cristianas que bautizan de diferentes formas, ¿no? Algunos por aspersión, otros solamente de manera simbólica mojan un poco la cabeza, bueno, pero como lo encontramos en la Escritura es una inmersión. Debe haber suficiente agua para que la persona pueda ser cubierta por el agua y salir del agua y hacer esta representación pública de lo que ya mencionamos en en Romanos capítulo 6. También al bautizar por inmersión, la imagen de descender dentro del agua y salir del agua simboliza la identificación del creyente con la muerte, entierro y resurrección de Cristo, que fue lo que leímos en Romanos 6. ¿Ha confesado usted a Jesucristo como Señor y Salvador? Bueno, ¿ha sido usted bautizado como creyente? Bueno, lo que yo les decía, si usted cree en Jesús y no ha sido bautizado, hable con su liderazgo, hable con los ancianos de su iglesia. No sé qué tiempo tenga usted asistiendo a la iglesia, pero pida orientación, pida instrucción acerca del bautismo y pueda usted ser preparado para cumplir con este mandato del Señor. Es
es un mandato, por eso le llamamos ordenanza. Fue dado por el Señor Jesús a todos aquellos que creyeran en su nombre. Bien, vamos a otra ordenanza más. Ya dijimos que es una ordenanza, un mandato dado por el Señor Jesús. En este caso es la ordenanza de la comunión o del participar de la cena del Señor. La cena del Señor o la comunión, que también se le llama así, es una de dos ordenanzas dadas a la Iglesia por Jesucristo. La otra es el bautismo. La cena del Señor es una forma de recordar la muerte de Cristo. Vamos a leer 1 Corintios 11, 23 al 26. 1 Corintios 11, 23. 1 Corintios 11, 23 al 26 dice, escribe el apóstol Pablo a los creyentes de Corinto, porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Durante la celebración de la Pascua, lo recuerdan ustedes, que cuando llegaron a Jerusalén, sus discípulos le preguntaron dónde iban a preparar la Pascua, y bueno, el Señor Jesús dio instrucciones. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 13, lo que sucedió esa noche al participar de esa última Pascua del Señor antes de ser apresado y crucificado. Entonces tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sí, entonces este texto es central cuando conmemoramos la cena del Señor. Entonces, el pan es en memoria. ¿Sí? Tomad esto en memoria de mí, dijo el Señor. El pan es memoria ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, que fue ofrecido en la cruz por nuestros pecados, del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Él entregó su cuerpo. De hecho, por eso se encarnó, para venir a morir, entregar su cuerpo en la cruz. La copa es en memoria, otra cosa es memoria ¿de qué? De la sangre de Cristo derramada, de su vida. En Levítico dice la Escritura que la vida de la carne en la sangre está. Entonces, cuando dice la Biblia que Jesús entregó su sangre, está hablando de su vida. Entregó su vida al derramar su sangre. Entonces, esto es importante. No veamos la sangre como un objeto de veneración o de culto o de invocación. Cuando la Biblia habla de la sangre, habla de la vida entregada de Jesús para nuestra salvación, representada en el derramamiento de su sangre, porque fue una forma cruel en la cual Él murió al ser colgado en la cruz, al haber sido flagelado, derramó su sangre. Bueno, cada vez que usted participe de la comunión, usted proclama la muerte del Señor. Ya lo leímos ahí en Corintios 11:26. Sí, proclama que el Señor a eso vino, a morir, y todas las implicaciones que esto conlleva, ¿sí? De la muerte de Cristo en la cruz. A la luz de esta verdad, ¿cuál es la advertencia dada en 1 Corintios 11, 27, 30? Más adelante. Lo tengo aquí el texto, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, o sea, de la que el apóstol Pablo enseñó, si comiera este pan o bebiera esta copa indignamente. Ahora, esto no se refiere a una persona manchada por el pecado. O sea, ya dijimos, Jesucristo murió por nuestros pecados. Él nos justifica, estamos justificados y estamos en proceso de santificación. Fuimos comprados a precio de sangre. Jesús derramó su sangre por nosotros. Entonces, indignamente se refiere al acto de comer el pan y la copa, pero sin esa conciencia del significado, sin recordar, porque es un memorial, sin recordar lo que eso significa para nuestra salvación. Esto es muy sencillo.
entre comillas lo digo así, antes de participar de la copa y del pan, si usted tuvo un problema, si usted tuvo un mal pensamiento, si usted dijo una mala palabra, si usted sintió enojo, ira, rencor, cualquier situación que su conciencia le acuse antes de participar del pan, hay un momento en el que usted puede ponerse a cuentas con el Señor, pedir perdón, decirle al Señor que usted reconoce que esa situación es una carga para usted, pecó, le pide al Señor perdón y usted puede participar de estos elementos ya con una conciencia limpia. Eso es a lo que se refiere indignamente, o sea, tomándolo como algo común. Eso le llamaríamos profanar estos elementos, ¿sí? Tomándolos como algo común, como una costumbre, sin un aprecio y un valor bíblico de lo que esto significa. Entonces, si alguien participa en esta condición indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor, ¿sí? Será culpado. ¿En qué sentido? Pues que lo tiene como algo común, ¿sí? Entonces, aunado al pecado en sí que la persona hubiera cometido y toma esto sin un pleno reconocimiento de su condición, se añade este pecado más. Por tanto, pruébese, o sea, valórese, hágase un examen de conciencia, cada uno a sí mismo. Dice, y coma así del pan y beba de la copa, lo que les digo, ¿sí? Yo sé que hoy es domingo en que voy a participar del pan. Hoy me pongo a cuenta, Señor, yo sé que he pecado, he cometido esto. Por favor, es importante decir, ponerle nombre a nuestro pecado, orar y decir, Señor, perdóname. Sí, he cometido esto, perdóname, Señor. Entonces, valorarse a sí mismo, estar a cuentas con Dios. Y entonces dice, y coma así del pan y beba de la copa, sin mayor situación si usted es creyente. Porque el que come y bebe indignamente, o sea, sin pasar por este filtro de probarse, sin discernir, o sea, sin entender lo que significa el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, o sea, juicio. Algo sucederá en su vida por tener como común el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, no es el pan, no es el vino o lo que se toma, ¿sí? Que se acostumbra a tomar con jugo de uva. No es esos elementos, no es lo físico, sino lo que significan, ¿sí? Lo que significa. Entonces, juicio come, o sea, algo de parte de Dios va a suceder. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Bueno, esto también tiene que ver porque en el contexto nos dice que los corintios, antes de participar de esta cena, de esta ordenanza, se acostumbraba a cenar, participar el pan, tenían ágape, se le llamaba, comidas juntos. Y nos dice allí la escritura, Pablo los amonesta porque unos llevaban de comer y otros no tenían que comer. Otros ya estaban borrachos y otros no habían tomado nada, o sea, había distinciones, era un desorden. Entonces también en participar de estos elementos indignamente tiene que ver no valorar nuestra unión con la iglesia, estar bien con la iglesia, estar bien de manera personal con Dios, estar bien con nuestra familia, pero estar bien también en la iglesia, estar participando de la iglesia, ¿sí? Porque también sucede, yo también lo vi varias veces y tuve que llamarle la atención a algunas personas que no iban a la iglesia más que el día que se tomaba la cena. Esto es muy común ahorita en estos días que va a venir ya próximamente Semana Santa. Estamos ya a un mes de que se conmemore la Semana Santa. Pues las iglesias acostumbran a tener programas especiales de Semana Santa, ¿no? Hay iglesias que típicamente se tiene que predicar de las 7 palabras y bueno. Y hay iglesias que acostumbran al revés, o sea, tienen el culto y al final tienen convivios. Y hay personas que no van todo el año a la iglesia más que ese día, y ese día porque van a tomar de la cena del Señor. Pues eso no está correcto. No tener comunión con la iglesia y querer participar de la comunión con el cuerpo de Cristo. Recordemos lo que vimos en la lección anterior cuando hablamos de la iglesia. ¿Qué nos dice la escritura ahí en Efesios? Que Cristo es la cabeza de ¿quién? De la iglesia. ¿Y la iglesia es qué? Su cuerpo. Entonces, en esta ordenanza del pan y la copa de la comunión o de la Santa Cena, el pan que representa el cuerpo de Cristo, que fue entregado para morir en la cruz
fue entregado por nosotros. Pero también lleva implícito que el cuerpo de Cristo es la iglesia misma. Entonces, reconozco el sacrificio de Cristo, pero también reconozco que estoy unido a la iglesia. Entonces, indignamente también es participar de estos elementos sin una comunión sana con la iglesia, o de no tener una iglesia. Por eso, también una recomendación es que pues no, en ocasiones no se les da la cena a personas que no son de esa iglesia. Pueden ser creyentes, no lo podemos poner en duda. No, hay gente que llega y dice, es que yo vengo de... Bueno, pero no es parte de esta iglesia. Algunas iglesias así lo hacen por orden. Hay otras iglesias donde, dice, ¿usted cree en Jesús? Se les pregunta, ¿usted cree que Jesús murió por sus pecados? Sí. ¿Usted de qué iglesia viene tal? ¿Cuánto tiempo tiene de congregarse? Perfecto. O sea, se le tiene que preguntar. Entonces, ¿es usted creyente? ¿Cree en Jesús? Bueno, tal vez no es miembro de esta iglesia, pero si usted ha puesto su fe en Jesucristo, usted es miembro de la Iglesia Universal de Cristo. Entonces, como miembro de la iglesia puede participar. Hay iglesias que sí permiten que participen de esta comunión aún la gente que viene de visita. Entonces, los corintios estaban enfermos precisamente por el desorden que tenían en las comidas, en estas convivencias que ponían en evidencia a los que tenían menos recursos y a los más opulentos. Algunos estaban enfermos y debilitados, y muchos otros duermen, haciendo alusión a que algunos ya habían muerto, y esto podía ser parte del juicio de Dios para aquellos desordenados. Esto no quiere decir que dejaban de ser salvos, sino que simplemente había un juicio de parte de Dios para con los suyos, que debido a su desorden, pues simplemente el Señor tomaba soberanamente la decisión de que partieran de este mundo. Bueno, vamos a continuar. ¿Quién debe participar de la Santa Cena? Solamente los creyentes que han entendido y reconocido que solamente por el sacrificio de Cristo han obtenido salvación. Solamente es para creyentes. Porque si usted se lo da a un no creyente, lo más seguro es que él coma de ella, participe de ella, de la copa y del pan, indignamente, porque no tiene ni la más mínima idea de lo que esto significa. Entonces, no dársela para no incurrir en juicio contra de él. ¿Con qué frecuencia se debe tomar la Cena del Señor? A diferencia de la Pascua, que se celebraba una vez al año, no hay mandato sobre la frecuencia de participar de la Cena del Señor. La Escritura dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa. Históricamente, algunas congregaciones cristianas la toman en cada reunión. Algunas iglesias así lo acostumbraban de tomar en cada reunión. Había un tiempo donde se participaba del pan y de la copa cada domingo. Otras, que es la mayoría en nuestros tiempos, participan de estos elementos una vez al mes, ya sea el primer domingo del mes o el último domingo, o algún momento en que el liderazgo de la iglesia así lo establece, o en algún momento, digamos, especial, como ahora en la Semana Santa, se acostumbra también participar de la cena de manera especial, ¿no? Algunos lo hacen así, y en otros casos llegan al extremo de celebrarla una vez al año, porque ellos lo relacionan con la Pascua. Dicen, bueno, la Pascua se celebraba una vez al año. Entonces, algunos en esta temporada precisamente de Semana Santa la toman la cena y nada más, haciendo alusión a la Pascua. Pero bueno, el Señor dijo todas las veces. Entonces, eso ya queda a criterio del liderazgo de la iglesia. Lo importante es recuperar el sentido bíblico, el significado que implica el participar de estos elementos. Debe evitarse perder el sentido de recordatorio de este acto, y que no es un acto salvífico como lo hacen en la misa romana. Participar de la Santa Cena o de la Cena del Señor no contribuye en nada a mi salvación, ni a mi santificación. No me hace más santo, no me hace más agradable a Dios, no me hace más apto para un puesto en la iglesia, o permanezco en salvación. Porque en una ocasión me tocó escuchar en una iglesia cristiana insistir a los hermanos: tomen de la cena, participen de la comunión,
Porque si usted no participa de la comunión, dice, entonces no está en comunión, no tiene comunión con Cristo. Entonces, si Cristo viene hoy o usted se muere, entonces no está en comunión, entonces no tiene parte con Cristo, entonces no se va al cielo. No, ese es un gravísimo error. No, la cena no es para eso. Testificamos de nuestra unión y comunión con Cristo y nuestra unión con la iglesia. Sí, es un testimonio. Sí, pero no certifica el que tengamos un lugar en el cielo. No, eso es por la fe en Jesús, nada más. Entonces seamos claros con eso. ¿Sí? La misa romana, el participar del vino y de la hostia del pan, ellos dicen que cuando el sacerdote la ofrece, se convierte verdaderamente en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Y al tomarla, ellos lo que están haciendo es volver a sacrificar a Cristo con ese acto, al hacerlo de esa manera, pensando que es así. Entonces eso contradice completamente lo que la Biblia enseña. Entonces ese es uno de los elementos por los cuales no tenemos comunión con la fe católica en ese sentido, y bueno, muchos más. ¿Sí? No es que el pan y el jugo que se toma se conviertan, no, sino es simplemente para recordar lo que en su momento sucedió. Cristo entregó su cuerpo, y entonces, como una representación del cuerpo, tomamos del pan. Cristo derramó su sangre por nuestros pecados, y en una representación, un símbolo nada más, tomamos de la copa. Pero nada más, esa manera de recordatorio. Entonces, no. En algunas iglesias, sobre todo pentecostales, también a los enfermos les dan la cena del Señor al orar por ellos, porque de alguna manera también se tiene la idea de que al tomarlos, eso va a contribuir a su salud, para que recuperen la salud. Nada más lejos de la realidad, no es para eso. Si es con fines de testimonio, con fines públicos. Bueno, otro aspecto importante: ¿tomar la cena contribuye a mi salvación o es un requisito para ella? Pues ya dijimos que no, es solo un memorial, pero todo creyente debe siempre procurar participar de ella con una buena conciencia delante de Dios y de la congregación. La cena siempre se debe tomar en un acto presencial en la reunión de la iglesia. Es un acto público comunitario con la iglesia. Yo sé que ahora, por ejemplo, en la pandemia, por cuestiones de salud y de contingencia sanitaria, pues algunas iglesias pues no se pudieron reunir. Entonces se hizo mucho uso de internet, de Zoom, plataformas, etcétera, y algunos llegaban a ministrar la cena ahí en su hogar. Usted cómprese su pan, sus galletas, y desde aquí vamos a ministrar. Bueno, por ejemplo, en Zoom puede usted tener 200 participantes y tiene la pantalla llena, todos al mismo tiempo, todos participan. Bueno, podemos pensar que hay una conciencia colectiva, todos estamos conectados, el pastor, el líder, el anciano está guiándonos, y bueno, todos simultáneamente tomamos el pan, la copa, y ok, pero es un poco, bueno, quizá por razones de contingencia podríamos pensar que, bueno, bajo esa necesidad se pudo realizar así, pero nada más. Pero no es de todos los días, no es de cada 8 días, ni de cada mes, no. En la medida de lo posible, la cena del Señor se toma en comunión con los hermanos. Si no puede ser con la totalidad de la iglesia, con un grupo representativo de hermanos con los cuales podamos reunirnos a orar, a adorar, y podemos participar de la cena del Señor. Pero lo importante es que estuviéramos todos juntos, porque no solamente es tomar el pan y la copa, sino la comunión, el estar con los hermanos, el saludarnos, el vernos, hablarnos, ¿sí? Eso es un aspecto muy importante de esto. Bien, vamos al último aspecto de esta lección, que es la disciplina eclesiástica. Si usted tiene comentarios, dudas, ¿sí? Estamos totalmente en conexión para que usted nos haga llegar estas dudas, estos comentarios, y podamos mantener un diálogo. Quizá algo omitimos, algo no quedó claro, bueno, con toda libertad podemos aclararlo si fuera el caso, o ampliar alguna cosa que
que quizá no abordamos. Les vuelvo a recordar, estas lecciones realmente son un tanto superficiales, es una como introducción, ¿sí? Pero para que tengamos la noción de lo que implica. Esto pudiéramos estudiarlo mucho más a fondo, pero bueno, de todas maneras, si usted quisiera que se aclarara algo un poquito más, con todo gusto lo podemos hacer. Bien, vamos a hablar entonces de la disciplina eclesiástica. La base fundamental de toda disciplina eclesiástica y su necesidad se asienta sobre el hecho de que Dios mismo disciplina a todos sus hijos. O sea, la disciplina es bíblica. Dios, al adoptarnos como sus hijos y al el ser un padre para nosotros, Él nos disciplina porque nos ama. Vamos a leer, por ejemplo, Proverbios 3, versículo 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces ese es un texto acerca de esto. Y dice Hebreos 12 del 7 al 11: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a quién, como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sí? ¿Qué hijo puede ser aquel a quien el Padre no disciplina? Una función inherente de la paternidad, del ser padre, es la disciplina de los hijos. Y bueno, habría que hablar un poquito más a fondo de lo que significa disciplina. No es golpes, no estar golpeando todo el tiempo, ¿sí? Usar la vara tiene sus aplicaciones, tiene sus tiempos, pero hay ciertas formas de disciplina. La instrucción es disciplina, ¿sí? Establecer lineamientos, reglas a seguir, ¿sí? Ejemplos. Los padres dan ejemplo a sus hijos de ciertas conductas, entonces eso implica disciplina, sobre todo en relación al conocimiento de Dios, ¿sí? Pero bueno, en este caso sí habla de disciplina en un sentido más correctivo. Dice: pero si se os deja otra vez disciplina, un aspecto fundamental de la interpretación bíblica es tomar nota de cuando una palabra se repite varias veces en un pasaje, porque esto nos habla de que es una palabra importante y entender el sentido de cómo es que se está usando esa palabra. Dice: de la cual todos han sido participantes. Entonces, o sea, participantes ya, o sea, como un acto ya ejecutado. Entonces sois bastardos y no hijos, ¿sí? Entonces, si no se te disciplina, tu padre no te disciplina, entonces no eres hijo, eres un bastardo, alguien a quien al padre no le importa. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, les teníamos respeto. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, dice: ciertamente por pocos días nos disciplinaban otra vez, como a ellos les parecía, según su criterio, no sus costumbres. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Qué nos es provechoso? Para que participemos de su santidad. Ahí está. ¿Sí? Dios nos disciplina para apartarnos del pecado y participar de su santidad, de una entrega cada vez más estrecha en comunión con Él, para su servicio. Es verdad que ninguna otra vez disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿sí? O sea, toda disciplina es agobiante, pero dice adelante, dice: pero después da fruto apacible de justicia, o sea, una vida de justicia, de rectitud, a los que en ella han sido ejercitados. O sea, la disciplina es un ejercicio continuo, constante. Entonces, esa es la implicación. Dios es un Dios que nos ama, pero es un Dios de orden, es un Dios santo, y Él no dará por inocente al culpable. Así que, pues Dios nos disciplina, porque nos ha recibido por hijos. Bien, partiendo de este principio, entonces el propósito de la disciplina eclesiástica. Bueno, esto lo saqué de un manual para ancianos de la iglesia. Entonces es el apartado propiamente de la disciplina.
Entonces, el propósito de la disciplina es un propósito tripartito. Principalmente tres componentes tiene. Tradicionalmente se reconoce un propósito tripartito de la disciplina eclesiástica. Primero, la gloria de Dios. Todo pecado es contra Dios y Él tiene que ser vindicado. Pecado escandaloso que no se resuelve o del cual no se arrepiente deshonra al nombre de Dios. Tenemos algunas citas. La disciplina es importante para honrar el nombre de Dios en el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante la disciplina? Por la gloria de Dios, por el nombre de Dios, para no dejar el nombre de Dios manchado. ¿Sí? Por eso se debe aplicar disciplina en la iglesia, para conservar la pureza dentro de la misma iglesia. Pecado escandaloso que se tolera en la iglesia contamina a todo el cuerpo, a toda la iglesia. Ustedes pueden leer en Hechos lo que pasó con Ananías y Zafira, ¿sí? Que cayeron en una mentira, mintieron al Espíritu Santo y pues fueron disciplinados severamente con la muerte a causa de haber mentido. Y otro aspecto es la recuperación del transgresor. Nosotros entregamos al transgresor que no se arrepiente a Satanás para que aprenda a no blasfemar, según 1 Timoteo 1, 18 al 20. Siempre nos preocupamos por la restauración del pecador. Entonces, antes de llegar a este extremo de la excomunión, que es entregar al pecador a Satanás, o sea, sacarlo de la comunión de la iglesia, eso es excomunión. Entonces, lo que se busca con la disciplina es la recuperación, es la restauración del transgresor, del pecador. Y otro aspecto importante, dice, aunque estos son los propósitos tradicionales, hay un cuarto propósito, que es la justicia para la parte ofendida. Si un hermano incurrió en alguna falta hacia otro hermano, entonces también hay que ministrar al otro hermano para que también sea restaurado de la ofensa recibida. Entonces, estos son los aspectos fundamentales que buscamos en la disciplina dentro de la iglesia. Yo no sé si usted ha escuchado esto, pero es importante. Se les debe de hacer ver a todos los miembros de la iglesia que, como parte de las prerrogativas del ministerio, del liderazgo de la iglesia, es imponer disciplina cuando esto lo amerita. Entonces, cualquiera de nosotros puede ser sujeto de disciplina cuando incurrimos en alguna falta, ya sea que nosotros voluntariamente lo compartamos, lo digamos, o alguien lo va a decir, alguien que nos vea incurrir en alguna falta en la calle, algo que hicimos, incluso hasta la misma familia. A veces la esposa tiene que ir con el liderazgo a decir las faltas de su esposo, o la inversa también, y ya el liderazgo pues se encargará de tomar cartas en el asunto. Son los líderes de la iglesia, los ancianos, pastores, obispos de la iglesia, los que se encargan de valorar cada caso en particular, dar la amonestación, imponer la disciplina correcta y también de supervisar la restauración de los que han sido afectados, de quien incurrió en la falta y de aquellos que hayan sido afectados por ella. Bueno, principios de la disciplina eclesiástica encontramos en Mateo 18, 15 y 17. Vamos a leerlo. Mateo 18, 15. Vamos a buscar aquí. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Un aspecto fundamental de la disciplina es que se debe de mantener lo más privado posible. Una falta no debe salir inmediatamente a la luz. Tenemos que seguir este orden. Primero se trata de manera personal. Si un hermano me hizo alguna falta a mí, yo me sentí incómodo con algún comentario, alguna actitud de un hermano, ¿sí? Si pecó contra mí, ¿sí? Incurrió una falta hacia mí, entonces debo ir yo y hablar con él. Mira, oye, esto que me dijiste, esto que pasó, me incomodó, considero que no es correcto a la luz de la Escritura, somos hermanos, participamos de la iglesia, etcétera, etcétera.
y tratarlo individualmente, cara a cara. Dice, si te oye, has ganado a tu hermano. Entonces, quedamos en paz. ¿Sí? Si me oye, o sea, quiere decir si reconoce la situación y se somete y dice, es cierto, perdóname. Entonces ya hasta ahí llegó el asunto. Dice, mas si no te oye, o sea, si está en un acto de rebelión, de dureza, o no le importa, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Puede ser hermanos de buen testimonio en la iglesia, sobre todo diáconos, en este caso. A quien le comentamos del asunto, le comentamos que ya hablamos con él, él no quiere reconocer, nos ignora o está incurriendo en la misma falta, entonces tomamos hermanos que vayan de testigos para que hagan constar de que voy nuevamente a estar a cuentas con ese hermano, a solucionar la situación. Entonces, si ahí esta persona se somete y enfrente de los hermanos dice, pues sí, la verdad es que sí sucedió así, perdóname, y bueno, hasta ahí queda el asunto otra vez y ya no sale de las 4 personas involucradas. Dice, si no los oye a ellos, entonces dilo a la iglesia. O sea, si aún ellos haciéndole ver su error y esa persona se llena de soberbia, de orgullo, no se arrepiente, toma una actitud altanera, grosera, entonces dice, si no los oye tampoco a ellos, dilo a la iglesia. Esto dilo a la iglesia implica el liderazgo. Entonces ya vamos con los ancianos, con el pastor y los involucramos. Pastor, sucedió esto, yo ya hablé con esta persona, no me hizo caso, los hermanos me hicieron favor de acompañarme, ellos me apoyaron, no hace caso esta persona, la situación está así, y entonces ya lo exponemos ante ellos. Ellos entonces ya toman cartas en el asunto, ¿sí? Y ellos ya se encargarán, si lo consideran adecuado, exponerlo a la iglesia, ¿sí? Ellos le hacen ver su error, y si no se someten ni a la autoridad de los ancianos, ¿sí? Ni aún siendo expuesto a la iglesia, entonces se tenle por un gentil y publicano, quiere decir con alguien que no es cristiano, está en la iglesia pero no es cristiano porque no se sujeta al orden establecido por Dios. También lo leemos en Lucas 17. Bueno, las ofensas deben tratarse de la forma más privada posible. Esto es lo que nuestro Señor Jesús nos enseña en Mateo 18, 15 al 20. Ya lo leímos. Y Lucas 17, versículo 3 en adelante. Si nuestro hermano peca contra nosotros, debemos ir a nuestro hermano y reprenderle. De este modo buscamos ganar a nuestro hermano. Pero la Biblia nos da algunos consejos antes que vayamos a nuestro hermano. Nos dice que primero miremos por nosotros mismos. ¿Qué será mi parte en todo esto? O sea, debemos primero examinarnos también a nosotros mismos. ¿He pecado yo contra el hermano? ¿Será causa de que a lo mejor yo primero algo hice en contra de él y él por eso actúa así contra mí? O sea, valorar cuál es mi situación ante ese hermano. Eso lo podemos leer en Mateo 5, 23 al 24. O sea, mira la viga que está en tu ojo antes de ver la paja en el ojo de tu hermano. Después puedo determinar qué es la ofensa. ¿Qué mandamiento ha quebrantado? ¿En qué consiste la ofensa de mi hermano? ¿Es algo que solamente afectó mi orgullo? ¿Afectó mi forma de ver las cosas? ¿Solo porque las cosas no se hicieron a mi manera? ¿Ya me siento ofendido? O sea, hay que valorar muy bien cuál es la situación. ¿Perjudica mi comunión o compañerismo con él? ¿Realmente es una afectación a nuestro compañerismo? También debemos preguntarnos si podemos cubrir esa ofensa en amor. O sea, si es una ofensa mínima, bueno, pues lo perdono, simplemente porque amo a mi hermano. ¿Sí? Puedo decirle simplemente, mira, lo que dijiste, la actitud que tomaste me afectó, pero mira, no hay problema, mira, te perdono, no vamos a hacer problema de esto, vamos a seguir en comunión y adelante. ¿Sí? Lo pasamos por alto, por amor, para no hacer más grande el problema si en realidad no lo amerita. La importancia de la disciplina eclesiástica. La disciplina es una de las 3 marcas de la verdadera iglesia, junto con la predicación verdadera de la palabra y la administración bíblica de los sacramentos, que bueno, ya
mencionamos como ordenanzas. ¿Sí? Sacramentos viene también de la tradición católica romana, porque en la tradición católica se toma como algo que contribuye a nuestra salvación y llegar al cielo. Por eso se habla de sacramentos, y en la Iglesia Católica son 7 sacramentos, ¿sí? Incluyendo el bautismo y tomar de la comunión. En la Iglesia Evangélica es más conveniente hablar de ordenanzas, porque así es como viene en la Biblia. Dice: estas marcas de la verdadera Iglesia son una manifestación de los atributos de la Iglesia, que ella es una, la Iglesia. Es santa, porque es establecida por Cristo. Es católica, es universal, y es apostólica, porque está fundada en la predicación de los apóstoles, ¿sí? En los ordenamientos dados por Cristo y su Espíritu Santo para su Iglesia por medio de los apóstoles. Entonces, aún nosotros como Iglesia Cristiana Evangélica participamos de esto. Somos una sola iglesia. No hay 2, 3, 4, no. En el cielo solo va a haber una iglesia, que es la Iglesia de Cristo. Es una iglesia santa, comprada a precio de sangre. Es católica, que significa universal, y apostólica, porque está fundamentada en los principios dados por Cristo a sus apóstoles para la fundación de su iglesia. En primer lugar, la disciplina debe ser autoadministrada, y es la aplicación personal de la predicación de la palabra y de la administración de los sacramentos. Cada miembro se considera responsable ante Dios delante de sus hermanos con el ejercicio propio de la disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Autoadministrada. Si por la predicación yo reconozco que he fallado en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, los he ofendido a los hermanos, he fallado con los líderes de la iglesia, los ancianos, los pastores, si por lo que se predica yo me doy cuenta el Espíritu Santo obra en mí, entonces debo yo hacer un autoexamen. Entonces debo autoaplicarme una disciplina y reconocer dónde está mi falta por medio de la predicación. Y como le dijimos, al tomar de la cena debemos hacer un examen de conciencia y reconocer cuál es mi condición ante el Señor y cuál es mi condición ante la iglesia. Si ahí surge algo, el Señor Jesucristo dijo: si tú vas al templo y llevas tu ofrenda, pero en la puerta te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja tu ofrenda ahí, no la ofrezcas, arregla tu asunto con tu hermano, te has ganado a tu hermano, y entonces ven y ofrece. Lo mismo se aplica, ¿sí? Antes de participar de las ordenanzas, antes de cualquier otra situación, ¿sí? Debo verificar que mi comunión esté en orden con Dios y con los demás. Entonces, ese es un ejercicio propio de disciplina, una autodisciplina. Esto se manifiesta en la manera en la que uno responde a la predicación, busca y recibe consejo espiritual o recibe la amonestación de un hermano. Cuando un miembro niega disciplinarse o aplicarse a la palabra de Dios, la disciplina debe ser impuesta, primero por otras personas, y si el individuo persiste en su pecado, por toda la iglesia. Cuando ya se sanciona, el hermano no se corrige, no entiende, entonces viene la excomunión. Este proceso sirve a la pureza y a la paz de la iglesia y al bienestar de todo miembro, ya sean los ofendidos o los ofensores. Hay que mantener la pureza y la paz de la iglesia y evitar que la iglesia se contamine, sobre todo por actos declarados de rebelión en contra del liderazgo o de herejías en contra de Dios, de Cristo, de la palabra. Eso también se debe sancionar. Por estas razones debemos prestar toda atención a este muy importante asunto. Como ancianos no tenemos derecho de ignorarlo, sea por pereza o por conveniencia. Esto es parte de nuestra tarea de pastorear la grey de Dios. Es una responsabilidad muy seria de liderazgo. Oremos por nuestros pastores, que les dé sabiduría al momento de imponer disciplina a algún hermano, que estén alertas, al tanto, que no haya nada que se les escape, y cuando esto suceda, que Dios les dé sabiduría de cómo aplicar esta disciplina. Venid, cantemos con gozo al Señor.
Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos, porque Dios es grande es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses, y en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él nos hizo y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Entonces, como Iglesia de Cristo tenemos que estar sometidos al Señor en todos estos lineamientos y ejecutarlos al pie de la letra como Él lo ha consignado en su bendita palabra, para que realmente nuestra adoración, nuestra comunión y nuestro crecimiento espiritual se consoliden en una base firme y sólida en la palabra de Dios, en una plena obediencia a lo que Dios ha establecido para nosotros como su iglesia. Por último, la aplicación. ¿Es usted miembro del cuerpo de Cristo? ¿Usted ya participa? ¿Usted ya es parte de la iglesia? ¿Es usted miembro de una asamblea local de cristianos? ¿Realmente se considera miembro? ¿Tiene comunión con los hermanos? ¿Los conoce? ¿Tiene comunicación con ellos? ¿Se reúne con ellos frecuentemente? ¿Son ellos de alta estima para usted? ¿Ama estar en la reunión de la iglesia con sus hermanos, escuchando y ser ministrados por la palabra de Dios? ¿Qué ha aprendido usted de este estudio para mejorar su adoración a Dios? ¿Qué ha aprendido usted? Y ha entendido la importancia de las ordenanzas y la disciplina para su desarrollo espiritual, es para nuestra protección y para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, bueno, esas son preguntas personales que debemos meditar y reflexionar profundamente y responderlas con honestidad delante del Señor. Bien, pues así llegamos al final y pues no nos queda más que invitarlo, si Dios permite, la próxima lección, que es la lección 10, donde vamos a hablar acerca de qué son y cómo operan en la iglesia los dones espirituales. Bien, pues así llegamos al final de nuestra lección en esta noche. Y bueno, como se los mencionaba hace un momento, pues no sé qué les parezca, qué opinión tengan. Si tienen alguna pregunta, pues con toda confianza pueden hacerla. Y bueno, nada más les recordamos, la próxima semana, si Dios permite, veremos lección número 10, que es acerca de los dones espirituales. Hay mucha confusión acerca de esto. Vamos a ver qué es lo que nos instruye la palabra acerca de cómo son, cómo vienen, cómo se manifiestan y qué importancia tienen los dones espirituales en la vida de cada creyente y sobre todo en la vida comunitaria de la Iglesia de Jesucristo. Bien, pues vamos a dar gracias a Dios. Ya nos extendimos un poco de tiempo, pero creo que ha sido de gran provecho esta lección. Bendito Dios, agradecemos, Señor, que nos concedas este tiempo para estudiar estos aspectos que son fundamentales para el buen desarrollo de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos a ellos, a obedecernos. Gracias porque tú nos iluminas, Señor, y si hubiera alguna inquietud mayor, permítenos aclararla y poder profundizar realmente con fundamento en tu palabra para tener una noción clara, precisa, Señor, y que seamos hallados obedientes en todo a lo que tú has prescrito para tu iglesia. Gracias, Señor, por mis hermanos que han sido partícipes de esta lección. Bendícelos abundantemente. Te lo pido, Señor, en el nombre bendito de Jesucristo, el dueño de la iglesia, Señor y dueño de la iglesia. Amén. Bien, pues que el Señor les bendiga. Buenas noches y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias.